Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes. Lo primero que les voy a preguntar, como siempre, si se escucha, si están ahí, porque no veo ninguna cámara prendida ni nada. Cuéntenme si se escucha bien, si tienen buena Sí, se conectividad. escucha bien. Se escucha bien. Bárbaro. Me pasa que al dar clases sentado, como estoy ahora, no respira mal, no usa el fuelle correctamente y termina afónico a la mitad de la clase, así que intento leer bajo para evitar quedar afónico. Gracias, Franco, por prender la cámara. Este, Les vamos a empezar con la clase de hoy. Estamos grabando. Es la penúltima. La clase próxima es respiratoria y ya ahí cerramos. Eh, la clase de hoy va a ser más larga que las anteriores y eso se debe en parte a que hay un montón de temas que van quedando atrasados y que convergen en digestivo. O sea, esperen un poquito más. Yo intento siempre dar 45, 50 minutos. Hoy van a ser más de 60 seguro. Así que prepárense para eso. La clase de anoche también la di yo y está grabada. Esta también va a quedar grabada. Ya fue subida, de hecho les voy a mostrar, vamos a empezar por mostrar esto. Ahí pueden ver mi monitor. Si se van acá, fisiología digestiva y nutricional, fisiopatología, perdón, van a ver que pusimos la clase, el video del año pasado, 2020, los diapositivos del año pasado, las diapos de este año y el video de la clase de anoche. Y hoy voy a subir el video de la clase de hoy. Y también hay un montón de artículos que les puse de interés para ustedes. En particular hay uno que es en español, este de aquí, Moreno del Castillo, que les va a venir bien para charlar un poco lo que vamos a ver al final. ¿Tá? Voy a compartir mi pantalla, la pantalla del PowerPoint, y vamos a empezar por allí. Muy bien. Bueno, espero que vean bien. La pantalla está que dice bases de fisiología y fisiopatología del tubo digestivo y metabolismo. Les decía que la clase va a ser un poco más larga porque hay un montón de temas que van quedando colgados a lo largo del curso. Y en sí la meta de esta clase es tratar las principales funciones del aparato digestivo y tiene menos fisiopatología que, por ejemplo, lo que fueron las clases de sangre que pasamos. La razón de esto es que tanto Vanessa como yo, que armamos los PowerPoint para este año, cuando armamos los PowerPoint para este año, lo hacemos sabiendo de antemano qué es lo que ustedes tienen en los contenidos de los videos de semiología, que están colgados en la web, porque son del año pasado. Sabemos qué se dio el año pasado y qué videos colgamos desde fisiopatología para el año pasado, y a su vez sabemos qué es lo que dan los martes en los seminarios. Entonces un poco lo que hacemos con Vanessa es entre el lunes y el martes de tarde, cuando tenemos toda la información de qué pasó, actualizamos las clases de manera de no repetir contenido con lo que ustedes ya vieron y agregarle capas nuevas de información que les permitan a ustedes, viendo los videos y viendo los PowerPoint, tener un panorama más completo de todo el tema. Entonces, les decía, el otro aspecto que quiero destacarles ahora es que está colgado las clases de fisiopatología en EVA del año pasado, y hay 3 videos de semiología, o sea, de clínica, disponibles que, que tienen información más de fisiopatología y de patología del sistema digestivo, que en realidad correspondería un poco más a este tema. Entonces, para no repetir, vamos a hablar de otras cosas acá, para que quede todo complementario. Es una clase larga, es un poco pesada, voy a ir como navegando algunos temas por arriba, en algunos puntos un poco más en profundidad. Prepárense, les quería advertir que es un poco más densa que otras, ¿está? Como les digo siempre, cada clase de fisiopatología corresponde, si se ponen a pensar, a un posgrado de medicina, ni mínimamente. Y esa es la meta nuestra, resumirles información que está a veces en 5 o 6 capítulos de libro en 40 minutos. Es imposible. En este caso yo sería gastro y endocrino en parte. Eh,
Y lo otro que les quería comentar antes de empezar es el tema de los libros. Nosotros recomendamos el Robbins como libro de cabecera, que es el que tengo justo acá abajo en la computadora. Es el libro de cabecera para mí, por lo menos en este curso. Justamente estos 3 capítulos vinculados a sistema digestivo que están en el Robbins a mí no me gustaron, no me gustan. Eso quiere decir que son una especie de catálogo de patologías donde se pierde un poco la visión holística del tema y es difícil entenderlo en su conjunto. Entonces recomiendo, si bien el Robbins sigue siendo el libro de cabecera para ustedes, si lo quieren leer, el Guyton u otro libro de fisiología médica es un poco más llevadero en el aspecto de gastro y sistema digestivo. Robbins es muy catálogo de patología tras patología tras patología durante 250 páginas, se puede tornar un poco difícil de llevar. Entonces empecemos. Las funciones del sistema digestivo, yo tengo la pantalla acá, por eso es que miro para ese lado a veces, discúlpenme. Las funciones del sistema digestivo están claramente asociadas a la nutrición. Si bien no son las únicas, son las más importantes. Los principales alimentos que nos mantienen vivos a nosotros son de 3 tipos, vamos a hablar luego, o 4 si quieren: carbohidratos o glúcidos en general, grasas y proteínas. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. También en micronutrientes, vitaminas, minerales, todo eso, también lo vamos a mencionar un poquito más adelante. En general, las mucosas intestinales no pueden absorber ninguno de los alimentos tal cual llegan a nuestra boca, a nuestras manos, dado que tiene una complejidad química o de tamaño que hace que no sean absorbibles. Entonces, todo el proceso de digestión, en última instancia, tiene como meta, si se quieren poner en ese término, convertir los alimentos en las moléculas más chicas posibles, de manera que puedan ser absorbidas por el epitelio absortivo del tubo intestinal. ¿Tá? Entonces el tubo digestivo es básicamente la forma que controla la evolución para extraer energía de los alimentos, para algún tipo de ser vivo. Ustedes saben que yo tengo un perfil de la biología y me gusta usar comparaciones evolutivas y hacerlos pensar un poco en otros organismos. Y bueno, obviamente todos los animales tenemos este sistema digestivo más o menos igual, donde hay un tubo que nos recorre de boca a ano, pero les pregunto, para empezar a hacerles unas preguntas más, hacerlos pensar, ¿existen otros seres vivos que tengan un mecanismo de extracción de energía a partir de sus nutrientes completamente distintos de nosotros, que no utilicen tubo digestivo, por ejemplo? Las plantas, seres autótrofos. Fotosíntesis. Perfecto, las plantas es un ejemplo y en realidad todo ese ramal de la evolución tiene otra forma de extraer energía que no es el mismo que nosotros. Quiero decir con esto que si bien es muy, muy común y uno piensa que esto es universal, la inmensa mayoría de los seres vivos sobre la Tierra, bacterias, plantas, etcétera, no utilizan tubos digestivos, utilizan otra forma de extraer energía. ¿Tá? El dibujo al costado es un lindo resumen, lo pueden volver al final de la clase, pero básicamente puntea qué es lo que estamos hablando en cada uno de los órganos, de los aparatos de órganos que aparecen en este gran sistema o aparato. Lo primero es un repaso de anatomía, bien rápido y bien sencillo. Vamos a ir bien rápido, sobre esto ustedes ya lo vieron y a su vez les aviso una cosa, el gran ausente de la clase de hoy es la boca, como se pueden imaginar. Eh, Boca, saliva, dientes, etcétera, básicamente eso que constituye todo el resto de la carrera no va a estar en la clase de hoy porque no tiene sentido. Entonces el aparato digestivo principalmente está formado por un tubo de entre 11 y 17 metros, eso es lo que se ha reportado, con los siguientes elementos: boca, esófago, estómago, intestino delgado con sus 3 partes, duodeno, yeyuno, ilion, intestino grueso con el ciego, el colon y el ano, el recto y el ano. ¿Tá? Eso es muy por arriba, ustedes ya lo saben. 3 aspectos que voy a mencionar muy por arriba en esta clase que van a aparecer en algunos puntos, pero que no son de motivo de profundización, pero quería nombrarlos. Uno, la inervación del sistema digestivo, es decir, los diferentes tipos de neuronas que llegan a los músculos y capas mucosas del intestino. Eso es muy, muy importante, daría para 2 o 3 clases enteras. No vamos a hablar, pero piensen que el sistema digestivo está profundamente inervado por todo tipo de nervios, desde el control, desde algunos que permiten el control voluntario de músculos digestivos, como los de algunos esfínteres, hasta un montón de nervios del parasimpático
E inclusive hay un cableado, digamos, hacia las zonas emocionales del cerebro, porque la comida y el estado de ánimo están muy relacionados, y en los sentidos, obviamente, lo visual, lo olfativo, etc. Segundo punto es el control hormonal del tubo digestivo, que está muy asociado a los sentidos, como mencionaba, a temas emocionales, a temas de salud mental, a temas de hábitos, de costumbres, y a la salud general. Hay hormonas que participan en la regulación de la digestión, en la preparación, en la postpandria, etc. Algunas vimos, por ejemplo, al hablar de insulina, pero no es la única. De hecho, eso es una única de las hormonas, inclusive neuroendocrinas, que trabajan en la digestión. El tercer punto es el aparato circulatorio que rodea el tubo digestivo, que lo vamos a mencionar más adelante cuando hablamos del hígado, que se llama circulación esplénica o esplácnica, y es una breve mención nomás. Lo vamos a ver luego. Los tres aspectos esos, neuronal, humoral y circulatorio, no son centrales a esta clase, pero quería mencionar. Vamos a empezar por esta parte, que es recordarles a ustedes durante el desarrollo embrionario que el tubo digestivo es lo primero que se forma. De hecho, en humanos se forma en la semana 3. Y es básicamente la primera estructura que se forma en el embrión de humano al invaginarse una de las capas hacia adentro y formar ese espacio hueco. El tubo digestivo es medio exterior. Eso es importante que lo tengamos presente. Básicamente nosotros somos animales huecos, ahuecados en el medio. Tenemos medio exterior por adentro y las paredes separan interior de exterior, y tenemos medio exterior por afuera y la piel separa interior de exterior. Esta formación del primer tubo que separa medio exterior de interior se da en el desarrollo embrionario muy temprano, y de hecho a nivel evolutivo es súper interesante, que es que los animales se dividen en dos grandes grupos, deuterostomados y protostomados. Deuterostomados son aquellos que la primera invaginación del embrión da origen al blastoporo, que es lo que va a ser luego el ano, nosotros, y los protostomados son aquellos en los cuales la primera invaginación da origen a lo que va a ser la boca, por ejemplo, artrópodos y otro tipo de bichos. Si bien el resultado es similar, el proceso se va por diferentes lugares. Una cosa importante antes de ir segmento por segmento que yo quería traer acá es un poco la anatomía de las diferentes, del tubo per se. Muy resumidamente, vamos a ir al revés que como está en la diapo, ayer lo hice de nuevo, de la serosa, de afuera hacia adentro, o sea, de la serosa a la mucosa, y ayer cometí un error, una palabra que lo voy a cambiar ahora para que vean para la clase, si la ven mañana, si la ven luego. Muy resumido, obviamente, estoy tratando de ir rápido, con esto es desde afuera hacia adentro. La capa serosa es la más externa del tubo digestivo, compuesta por tejido conjuntivo, y contiene los vasos, fibras nerviosas, tejido adiposo. Dentro está la musculatura del tubo digestivo, que básicamente son dos tipos de musculatura, la longitudinal y la circunferencial o radial. Ustedes se pueden imaginar que hay una que contrae en esta dirección y otra que básicamente comprime y es circunferencial. Son dos tipos de láminas musculares distintas, con su inervación, etc. Más hacia adentro, la capa que se llama submucosa, que es tejido conectivo denso, y es donde hay muchos vasos sanguíneos linfáticos. O sea, está justo por abajo de lo que vendría a ser el tejido epitelial que podemos ver en el intestino. Y luego la capa mucosa, que es sí, una capa realmente bien compleja, hay muchos tipos de células, pero tiene un fenotipo epitelial y recubre la pared del vaso, la luz del vaso, la que interacciona con el medio exterior. Todo el tubo de punta a punta, de boca a ano, está recubierto por secreciones mucosas, mucus. Sus características cambian dependiendo de qué parte del intestino estamos hablando, pero siempre hay una secreción mucosa que va de una punta a la otra, formada por agua y mucinas y otras cosas aglomerantes. ¿Está? Esta cosa paliducha que ven allí a la derecha, saliendo como una telita donde se van los vasos, es lo que se llama mesenterio, y es el pliegue de membrana que une el intestino a la pared abdominal a grandes rasgos. Si no tuviéramos esas aguantaderas, las tripas estarían todas caídas contra el fondo pélvico y tendríamos una gigantesca hernia y no tendríamos la estructura abdominal que tenemos, obviamente, más allá de los músculos. Y ese mesenterio, si alguno quiere imaginárselo en vivo y en directo, si alguno vio un chinchulín, sabe de qué estoy hablando. ¿Qué tipo de tela estoy hablando? Las analogías vacunas son imposibles de evitar, aunque sabemos más de anatomía de vacas que de anatomía de personas como buenos uruguayos.
Bueno, bien rápido aquí vamos a ir a lo que se llama la fase cefálica en cuanto a la digestión, digamos, y no porque involucre la cabeza, sino que utiliza el encéfalo, es lo que les comentaba, todo el sistema nervioso vinculado a las sensaciones, al olfato, al aroma, a la textura, etcétera, y cómo desde el momento que vemos comida, el cuerpo comienza a prepararse para la digestión, mucho antes de comer algo. Eso es lo que yo quería contarles con la parte nerviosa. Mucho antes de que la comida llegue a la boca, nuestro cuerpo ya empieza a trabajar en digerir esa comida. De hecho, de ahí viene el verso, se come con los ojos. Es así, efectivamente, y de hecho, la alteración de los sentidos altera la digestión. Comer resfriado no es lo mismo, comer los ojos tapados no es lo mismo, comer estresado, malhumorado, angustiado no es lo mismo. ¿Tá? Ni el mismo tipo de comida la que estamos buscando en cada momento emocional que tenemos. No en vano hay gente que va al chocolate cuando se entristece, ese tipo de cosas. ¿Tá? Toda esa parte emocional, nerviosa, no está en esta clase. Sobre boca y dientes no vamos a hablar, pero simplemente las dientes son esenciales para, en particular, romper cosas. Lo vamos a mencionar un poco con la carne. Luego vi la deglución o deglutición, depende de qué libro elijan para estudiar, que depende, que es básicamente lo interesante del proceso este, que es el tragado. Les va a parecer que es una chotada, tragamos, es algo completamente natural, nunca nos preguntamos. Sin embargo, y acá en esta diapo se muestra bien clarita, el esófago, que es el primer tramo del tubo después de la boca, está separado de la tráquea, o sea, el conducto aéreo, por una tapita. Estoy hablando mal y pronto, porque la semana que viene hablamos un poco más de respiratoria. Y nosotros podemos hablar y comer, y podemos hacer una reunión con amigos, y podemos estar comiendo una picada y tomando algo, y en el 99,99999% de las veces esto no pasa nada. La comida va al esófago y el aire va a los pulmones. Sin embargo, algunas veces sí pasa, y en realidad la cantidad de muertes en el mundo por choking, por lo que, que se te vaya el bolo alimenticio a la tráquea, es importante, inclusive en Uruguay, y esto nos pasa a los humanos y no a muchos otros animales. Y eso yo lo quiero plantear también evolutivamente para que lo piensen. Somos animales bípedos, tenemos la cabeza arriba de los hombros, a diferencia de la mayoría de los otros, y en particular, a diferencia de los carnívoros cuadrúpedos que tienen la cabeza apuntando hacia adelante y los dos tubos, tráquea y esófago, corren paralelos y tienen un caño distinto, una entrada distinta. En el caso particular humano, saltar la cabeza apoyada arriba de los hombros, eso implica un cuello más largo que otros animales, obviamente, y a su vez una necesidad de tener un mecanismo de control muy fino entre qué va a una vía y qué va a otra. Es involuntario y funciona bien en la inmensa mayoría de las veces. Ahora, quien no se haya atorado, es lo más probable es que todos se hayan atorado alguna vez. La faringe conecta con el esófago, el primer tramo del tubo que va al estómago. Acá aparece por primera vez, solamente lo pongo el esófago para hablar de este movimiento típico del sistema digestivo, que es el peristaltismo, que es un movimiento, se llaman ondas propulsivas o peristálticas, como quieran ver, cada libro tiene su término, que básicamente es una onda contráctil que empieza arriba del material y lo empuja y lo va contrayendo, va escurriendo hacia abajo. Ahí participan los músculos longitudinales y los circunferenciales. No vamos a mencionar, pero cada órgano tiene su peristaltismo específico, algunos movimientos especiales. Esto está en los libros. Las razones de esto es esencial para bajar la comida del tubo digestivo, sin lugar a dudas, pero también es esencial para mantener aislados los compartimentos. No es lo mismo el estómago que el esófago. Ustedes cuando tienen reflujo lo saben. Vamos a hablar un poquito de eso. Y a su vez lo que pasa del estómago para abajo no puede volver. No debe volver. Otros músculos muy relevantes en la anatomía del tubo digestivo. Y obviamente el peristaltismo, esta cosa de tener músculos que cierran los tubos y van empujando el bolo, nos permite comer, masticar, digamos, comer mientras caminamos, corremos, saltamos, estamos en el espacio sin gravedad, ¿no? Obviamente buen para mano. O tomar agua dado vuelta para que te vaya el hipo. Sin lugar a dudas, ahora sí que hay una fuerte inervación de todo esto. El cerebro, el sistema parasimpático y simpático participan. No hablamos del tema. Ténganlo en mente, solo ténganlo en mente. Incluso decía que hay músculos de control voluntario, algunos esfínteres. Los niños chiquitos tienen que aprender a controlarlos y lo aprendemos los adultos. En general lo controlamos bien. Esfínter anal, por ejemplo. Y por último,
vamos a hablar un poco de la enfermedad que bueno, lo que está en las diapos escrito yo no lo estoy leyendo porque queda escrito para ustedes, entonces pues, pueden comparar las diapos con lo que digo y a su vez tener un poco más de información. Pasamos del esófago se deja al estómago, que es una bolsa con dos funciones básicas, una mecánica y una química. Sobre cómo se forma el secreto del ácido clorhídrico en el estómago no vamos a hablar, pero es fascinante, es realmente fascinante, es una rareza que haya células de la pared del estómago capaces de producir ácido clorhídrico. Si no han tenido contacto con ácido clorhídrico, sepan que les digeriría la piel muy rápidamente. Sobre todo el pH que está en el estómago. Es impresionante que haya células que producen ácido clorhídrico. En el estómago lo que se da es la hidrólisis de muchos componentes de la dieta, principalmente proteínas, eh, que luego siguen con algunas enzimas secretadas por el páncreas. Ya vamos a volver a eso. Ustedes saben que el estómago tiene un pH muy ácido, se lo mencionaba, en el orden del 1, y hay algunas enzimas secretadas en el compartimento estomacal, como la pepsina, que son activas en pH ácido, y eso hace que puedan ayudar a romper, por ejemplo, el tejido conectivo colágeno que está en algunos alimentos como la carne. Como les decía, para no superponernos con las otras clases, pueden ver toda una sección de trastornos gástricos en los videos 1 y 2 de semiología que están disponibles en EVA, fueron grabados el año pasado y son los mismos para este año. De hecho, si quisieran, podrían insertar esa clase, la clase 1 acá, y abriríamos un paréntesis de trastornos gástricos. ¿Tá? Pero básicamente, para que lo tengan en mente, dispepsia, reflujo y úlceras. Y en el caso de ustedes como odontólogos, yo le daría mucha atención a lo que se llama ERGE, o enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque tiene es bastante fácil de identificar por signos y síntomas en la boca. ¿Tá? Le daría atención específicamente a eso. Seguimos bajando, pasamos al intestino delgado, que en realidad es medio como que un nombre colectivo para tres cosas distintas. El primer tubito, que es el más corto, el duodeno, recibe el contenido estomacal y lo mezcla con secreciones hepáticas, ahora vamos a ver, y el páncreas. Objetivo, emulsionar grasas y comenzar la absorción de vitaminas y a su vez baferiar el pH. Viene un pH muy ácido, hay que levantarlo para que después no se coma toda la pared intestinal cuando ese pH. Luego del duodeno, que vamos a mencionar un poco más en 3 o 4 diapos, por el tema del páncreas e hígado. Viene el yeyuno ilio, que recibe lo que se llama el quimo alimenticio, que ya es una especie de jugo mezclado de alimentos muy concentrados. Y ahí es una región de absorción. El yeyuno ilio, en algunos libros se habla como de una única tramo, porque en realidad son esos varios metros de intestino delgado, eso que se llama yeyuno e ilion, y ahí se da la absorción de alimentos a grandes rasgos. Es uno de los principales lugares de absorción de nutrientes, el intestino delgado. La conexión entre ilion y colon es una válvula que se llama iliocecal, bastante común. De hecho, hay una válvula que genera algunos problemas de regurgitación o reflujo en personas mayores. Lo van a poder ver quizá más adelante. Algo muy importante del intestino, sobre todo lo que es el intestino delgado, es que hay una enorme cantidad de irrigación del sistema inmune aquí. Las placas de Peyer, que son a grosso modo el sistema inmune llegando al intestino, y a su vez una enorme irrigación nerviosa y sanguínea sobre el intestino delgado. ¿Tá? Le vamos a dedicar un poquitito más al duodeno en unos minutitos. Llegamos al último tramo, intestino grueso, que va con su vuelta arriba, abajo, abajo y recto. Anatomía es distinta, es más ancho, tiene otro tipo de morfología, otro tipo de tejido, es un tejido menos absortivo que el epitelio, que el del tejido del intestino delgado. Principal función es terminar de absorber nutrientes, absorber agua, deshidratar y empacar el residuo para ser depositado en materia fecal. En las diapos del 2020, en la clase de semio, se habla de trastornos intestinales, enfermedad celíaca, síndrome de Crohn, enfermedad de Crohn, con irritable. Entonces, aquí podrían poner la clase video número 2, disponible en EVA, de semio. ¿Tá? Enfermedades, fisiopatología de enfermedades intestinales. ¿Tá? No lo hago, así nos repetimos. Más allá, llegamos al final de esta parte, estamos llegando al final de la parte más anatomofisiológica.
y que más allá del tubo en sí mismo, el estómago y el intestino, que es lo que veníamos hablando, hay glándulas muy importantes en el proceso digestivo que son el hígado y el páncreas. Ahí ustedes los pueden ver ubicados, saben dónde está ubicado su hígado en realidad, porque inclusive les puede haber dolido por algún motivo. Lo que yo quiero marcar es que tanto hígado como páncreas tienen funciones en la digestión y descargan en el mismo lugar que es en el duodeno, que es justamente después del esfínter píloro, que cierra el estómago por abajo, sale el duodeno. Ambos, hígado y páncreas, descargan allí, en esa parte. ¿Tá? El hígado secreta la bilis. La bilis en general, nosotros los humanos adultos producimos entre 600 y 1000 mililitros, o sea, hasta 1 litro de bilis por día. Un termo lleno de bilis. ¿Tá? Tengan en mente. Háganse esa idea que es un montón. Las sales biliares son, químicamente hablando, derivadas del colesterol. Las funciones más importantes de la bilis, que yo quiero que ustedes tengan en mente, porque sí viene con esta clase, y es este componente hígado, no se da en ninguna otra parte del curso, son las siguientes. Entonces eso es importante. La bilis, ayudar a la digestión de grasas. Básicamente ayuda a emulsionarlas. Esa palabra, si no la han escuchado anteriormente, la emulsión es básicamente la suspensión en pequeñas gotículas de algo que no se disuelve en otra cosa. Si uno mete agua y aceite en un vaso, yo le echo aceite a este vaso con agua, queda flotando la capa de aceite arriba. Si lo tapo y lo bato fuerte, se forman muchas gotitas de aceite que van a quedar flotando en el agua en diferentes lugares. Con el tiempo se va a volver a cortar hacia arriba, pero en un principio quedan por todos lugares flotando. Ahí lo que hice fue romper la estructura macro de la gota grasa y emulsionarla. La emulsión, de hecho, es súper usada en la vida cotidiana. Ustedes, el SIF crema es una emulsión. Las cremas que se pasan por la cara son emulsiones. La inmensa mayoría de los cosméticos son emulsiones. Ténganlo en mente, si no son soluciones, sino son emulsiones. Entonces las bilis lo que ayudan es a romper grandes bolas, las comillas son importantes, bolas de grasa, en fragmentos más chicos que permitan disminuir la relación volumen-superficie para que las lipasas, las enzimas que rompen lípidos, puedan actuar sobre esas bolitas de grasa más chiquitas. ¿Tá? La secreción de bilis también ayuda a excretar bilirrubina, que esto es muy importante. Se acordarán de la clase de anemias, que el hemo, la degradación del hemo, o sea, el hemo, ¿se acuerdan? Espero, es lo que transporta oxígeno a la hemoglobina, es un cofactor, un pirrol, formado por un anillo pirrólico y hierro. Cuando el glóbulo rojo es degradado, se forma bilirrubina a partir del hemo, que es una molécula orgánica de un color amarillo clarito, que es transportada por la sangre hasta el hígado, donde se secreta junto de los contenidos que llaman bilis. Dentro de las sales, además de sales biliares, hay bilirrubina. 3, y no menos importante, es que dentro de la bilis además hay colesterol. Y depende qué tipo de dieta tengamos, si excretamos mucho o no de colesterol. Importante, la bilis es producida por el hígado, pero se libera al sistema digestivo ¿desde dónde? ¿Alguien sabe? Conducto colédoco a través de la vesícula biliar, A que través de desemboca la en la vesícula biliar. Exactamente. La vesícula biliar en realidad en inglés, ahí la tienen el nombre en inglés que es gallbladder, que traducido literalmente significaría vejiga amarga, no lo usen como insulto. Es básicamente porque es una vesícula, una bolsa con un contenido de sabor amargo. Antes la anatomía tenía mucho que ver con texturas y sabores. De hecho, hablamos en un momento de la diabetes mellitus, se llama porque es orina con sabor dulce. Pero tal cual dijo Franco, el hígado produce la bilis que se acumula en la vesícula y es secretada frente a ciertos estímulos, en particular hormonales, hacia este lugar del duodeno, donde también descarga el páncreas. ¿Tá? En la fisiología normal esto
este vaciado es inducido y hormonal y nerviosamente regulado. Aquellas personas que tienen la vesícula removida, esto no pasa, pero bueno, no es crítico. Se puede vivir sin vesícula. Sin embargo, las sales biliares en general son liberadas de manera continua o frente a estímulos, pero directamente al duodeno. ¿Tá? Por último, estamos cerrando dos diapos más y cerramos esta parte. El páncreas, que es realmente un órgano muy complejo, lo hemos hablado cuando dimos eh, insulina y enfermedades endócrinas, pero en realidad el páncreas es una mezcla de 2 o 3 tipos de tejido. Evolutivamente en el desarrollo embrionario viene como de vaginaciones de 2 lados. Entonces hay un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. A nivel el páncreas exócrino lo que hace es secretar al duodeno varias enzimas, más que nada proteasas y lipasas, que continúan ayudando a la digestión de lípidos y de grasas. Otra función muy importante del páncreas es la secreción de bicarbonato de sodio para neutralizar el pH del contenido del quimo alimenticio que viene del estómago, para formar el quimo alimenticio en realidad. Entonces el páncreas que ustedes conocieron hasta hace un par de semanas fue el páncreas endocrino, este es el páncreas exócrino. El hígado, un poco lo mencioné, pero quiero volver sobre él, que es un órgano en realidad maravilloso, de hecho es un órgano esencial, no puede fallar, hay que reemplazarlo. A diferencia de otros órganos, el hígado eh, es esencial. Su ubicación ya la saben, tengan en mente que es un órgano grande, 1,5 kg para un adulto de 80 kilos como puedo ser yo. Tiene sistema circulatorio único, y eso es un poco lo que quería comentarles. Le había hablado de la circulación esplácnica o esplánica. Esplénica o esplácnica, depende de los nombres que les guste. Creo que son traducciones del inglés, otros nombres, depende de los libros. Tiene sistema circulatorio único, les decía, dos ramales grandes, la arteria hepática y la vena porta. ¿A qué se debe esto? Toda la circulación del intestino, vaso, todos los capilares y vasos que recorren intestino, vaso y otros órganos del abdomen convergen en la vena porta y entran toda esa sangre al hígado, donde es filtrada, entre comillas, ahora les comento, y a su vez el hígado es el primero en retener la inmensa mayoría de los nutrientes que vienen con esa sangre que viene del intestino. De hecho, postpandrialmente, después de comer, de la mitad a 2/3 de los nutrientes quedan retenidos de alguna forma, sean fosfolípidos o lo que fuera, en el hígado. ¿Tá? Si bien luego que pasen las 2 horas postpandria, las 2 horas después de la comida, en general esos nutrientes se redireccionan hacia otras formas de o almacenamiento o de uso. El hígado es el primer lugar donde se almacenan nutrientes. Es una especie de, bueno, ¿qué comimos? ¿Cómo nos fue con la comida? ¿Qué tenemos? ¿Qué más vino con la comida? Ok, seguimos adelante. ¿Tá? Eso es importante que lo sepan. El hígado cumple una función muy importante en el almacenamiento inmediato de nutrientes. Lo otro que es muy importante es la detoxificación de cosas que vienen en la sangre desde el intestino y otros órganos. ¿Tá? Esto seguramente lo nombraron en bioquímica, es lo que se llama fases de detoxificación, fase 1 y fase 2, pero para no hablar, le dejo la diapo ahí, y ustedes lo pueden estudiar un poco, pero es lo que se llama detoxificación de xenobióticos con S, perdón, con X en general. Y a grandes rasgos implica una enorme cantidad de enzimas que se expresan en los hepatocitos, que tienen como función metabolizar o drogas, o tóxicos, o fitoquímicos, o cosas por el estilo, con el objetivo de excretarlos, de que no vayan a la circulación, de que no lleguen al corazón y por el corazón a la aorta todo el cuerpo. El objetivo es excretarlos. Entonces, una de las grandes metas es modificarlos químicamente para hacerlos solubles en agua y que se puedan ir con la orina. Y eso es una de las funciones más importantes de la conjugación, y etcétera. O inclusive la oxidación que hacen los citocromo P450, esa familia de enzimas que cuando vean fármaco, si es que no lo vieron, los van a tener todo el tiempo ahí.
Si quieren, aquí podrían incorporar el tercer video de Semio que habla de enfermedades hepáticas, ¿tá? Que yo también, a raíz de ello, no voy a mencionar. Sí les comento que el hígado metaboliza un montón de drogas de uso clínico, desde antibióticos a analgésicos o sedantes. La inmensa mayoría son desactivados en el hígado, es una cosa importante, pero quiero que sepan que no solamente hay algunas drogas que se usan mucho, sobre todo psicofármacos, por ejemplo, carbamazepina y otras cosas por el estilo, que en realidad son activadas por el hígado. Eso quiere decir que el compuesto que nosotros ingerimos son psicotrópicos, son antipilépticos y drogas de uso psiquiátrico. Esos compuestos no son activos per se, sino que son activos una vez que el hígado los metaboliza. Y de hecho hay estudios interesantes en Uruguay en el mundo de Uruguay también, sobre el uso de psicofármacos con algunos pacientes, porque en realidad la actividad del psicofármaco depende fundamentalmente del tipo de enzimas que exprese el hígado, porque eso va a determinar si el psicofármaco es metabolizado o no para formar el compuesto activo, que es el que uno está buscando que el paciente reciba. Hasta acá cerramos la primera de las tres partes. Hay momento de que hagan preguntas todas las que quieran. Yo no veo sus caritas, así que no veo si tienen preguntas, es un buen momento. ¿Cómo se llamaba lo que separaba el ilion del colon? Iliocecal, esa válvula, esfínter o válvula iliocecal. Gracias. ¿Está bien? Esa es la verdad. Sí, eso es, de hecho, las personas que, bueno, tienen colostomía, que remoción de colon, ahí hay una acción quirúrgica en torno a esa válvula, para que no se pierda. Pasamos ahora al metabolismo, que es definición del libro, conjunto de reacciones químicas que permite la obtención de energía de moléculas combustibles de nutrientes y su utilización en diferentes procesos celulares. Esa es una definición muy básica de metabolismo. Muchas veces se simplifica así, como tres ramales. El catabólico, es decir, digerir cosas grandes a cosas chiquitas, que en este caso muchos libros de texto lo hacen converger en el acetil-CoA, que como parte del punto de entrada del ciclo de Krebs, las vías anfibólicas son las vías como el ciclo de Krebs que producen metabolitos y consumen metabolitos, y las vías anabólicas que son vías que utilizan bloques más chiquitos para producir cosas más grandes, para producir proteínas, para producir membranas celulares, lo que fuera. Esta es una versión simplificada. La verdad es que el metabolismo es realmente complicado. Y esto, por ejemplo, es un resumen de las reacciones esenciales que suceden entre un hepatocito. Esto sin contar lo que no es esencial. Implica cientos o miles de reacciones químicas compartimentalizadas, complejas, compuestas, sustratos. Es bastante interesante el metabolismo y verlo en simplificado puede servir para tener una idea, pero a veces daña un poco el concepto de fondo de que el metabolismo en realidad es compartido a lo largo de prácticamente todos los seres vivos en la evolución y que es extremadamente complejo. Entonces, volviendo hacia atrás, hacia una visión más macro, que es un poco la visión que tenemos en este curso, vamos a partir los nutrientes en dos grandes grupos, vamos a llamarlos micro y macronutrientes, y vamos a hablar un poco de ellos, ¿está? Macronutrientes, a grandes rasgos, son los que dan energía, los que nos permiten vivir. La definición está allí escrita, la pueden leer luego. Micronutrientes son esenciales, no son una fuente de energía per se, pero piensen que en esos micronutrientes hablamos de vitaminas, minerales, oligoelementos, etc. Entonces, su esencialidad está dada por su rol en nuestro metabolismo, más que nada, no por capacidad de producir energía a partir de ellos. Sobre micronutrientes, que son recontra importantes, no voy a hablar aquí, porque en la presentación en la clase de fisiopatología del 2020, que está colgada el PowerPoint y el video en el LEVA,
hay 13 diapositivas dedicadas a vitaminas, una por una. Entonces, para evitar la repetición, las ponen a ver allí. Fundamentalmente, las vitaminas y las consecuencias fisiopatológicas de la deficiencia de ciertas vitaminas está cubierto en el video y PowerPoint de lo que se dio el año pasado. Lo pueden ir a ver allí y les va a servir para estudiar para el parcial. Hablemos sí de macronutrientes, estructurados en estos 4 grandes grupos: glúcidos, grasas, proteínas, fibra. Nuevamente, respecto a malnutrición de macronutrientes, en las diapos de fisiopatología del 2020, en el video también, se habla un poco del tema y lo pueden ver allí. Básicamente se mencionan 2 cosas, el marasmo y el kwashiorkor, que son 2 deficiencias proteicas a grandes rasgos. En Uruguay no son enfermedades de relevancia, sí tenemos algunos problemas nutricionales en Uruguay importantes. La anemia es un problema muy importante, aunque parezca mentira. Anemia infantil, el embarazo y anemia infantil. Y hay deficiencias nutricionales dadas por mala alimentación o exceso de alimentación. Pero justamente falta de proteínas es más común de algunos lugares del África subsahariana, por ejemplo, donde la única fuente de energía es raíces como vendría a ser la yuca o cosas por el estilo, que son glúcidos, y hay una muy poca aporte de proteínas y se dan estos síndromes, estas enfermedades sistémicas, marasmo, kwashiorkor, etc. Lo pueden ver en las diapos del año pasado, no entramos en detalle aquí. Vamos a hablar de glúcidos, carbohidratos, que vienen como digamos, en 3 tipos: azúcares relativamente refinados, o sea, moléculas chicas, sacarosa, por ejemplo, que es la sal de azúcar común, de mesa, la lactosa, que es el azúcar que está en la leche, y después otros más complejos, polímeros de glúcidos más complejos, como almidones, polisacáridos de ese tipo, que vienen en plantas, trigo, papas, etc. Obviamente que todo lo que es comida industrializada, dulce, utiliza algún tipo de glúcido de estas características. Les voy a hacer una pregunta. Hay un carbohidrato que consumimos mucho los uruguayos. ¿Saben cuál es? ¿Se imaginan? O díganme cuál les parece que podría ser. Mientras yo tomo agua. El azúcar, la Sí, harina, sí, totalmente cierto. Sí, otro. Dulce de leche. Me encanta, pero vendría. Es con sorna, es con capciosa la pregunta. El alcohol. Somos pioneros, somos de los países del mundo que más consumimos alcohol per cápita en varias de las bebidas alcohólicas: whisky, vino y cerveza. Y el alcohol, desde el punto de vista de su metabolismo, es un carbohidrato. Da energía como carbohidrato. Tiene otro montón de problemas, otro montón de efectos, y también tiene, naturalmente, por su metabolización en el hígado, la producción del hígado y otras cosas, la toxicidad, lo que fuera. Pero desde el punto de vista de la producción de energía, se metaboliza como un carbohidrato. Y consumimos mucho, muchísimo. Parece joda, pero si miran las estadísticas, estamos arriba en todo. La digestión de carbohidratos comienza en la boca, obviamente, con una amilasa que se está en la saliva, que lo que hace es hidrolizar almidón. Sigue un poquito en el estómago, ahí la amilasa se inactiva por el pH. Luego en el intestino vuelve a participar la amilasa pancreática, en este caso, y otras enzimas que básicamente lo que hacen es llevar los glúcidos a sus componentes más chicos, lo que vendrían a ser las moléculas individualizadas, que son absorbidas luego en el epitelio absortivo intestinal. O sea que el destino de los glúcidos es ser absorbidos en la mayoría y aportan gran parte de la energía de los humanos. Esta diapo tiene 2 cosas que me parecen importantes para destacar. Primero es que quiero que sepan, que lo tengan bien presente, que podemos vivir sin glúcidos, los humanos. ¿Alguno está al tanto de alguna dieta de moda que implique no consumir glúcidos? Cetogénica.
Exacto. Es bastante común en estos momentos, hay gente que lo aplica. Y básicamente nosotros podemos producir todos los glúcidos necesarios para nuestra vida, para hacer ADN, y para darle comer al cerebro glucosa, a partir de otras fuentes de alimentos, de otros nutrientes, macronutrientes. No tenemos glúcidos esenciales, por eso podemos evitarlos en la dieta. Y sí, hay dietas que implican no comer glúcidos. Hay un montón de investigación sobre la bioquímica y fisiología y fisiopatología, la nutrición en el mundo, en Uruguay también, sobre qué dieta es buena y qué dieta es mala. Hay un montón de mercadeo, merchandising sobre qué dieta es buena y qué dieta es mala, que está basado en muy pocos estudios. A grandes rasgos lo que les quiero decir es que en la medida de lo posible vean si hay una base científica para las dietas que opten. La mejor dieta es comer todo, y no mucho y de todo, como siempre, siempre fue así. Pero esto de la cantidad de calorías que provienen de los glúcidos, en realidad hay un rango saludable, aunque parezca mentira. El artículo que dejo citado allí es un artículo difícil de leer. Si alguno quiere bajarlo, leerlo, no lo entiende, lo charlamos, porque eso que se llama riesgo de índice, que está en el eje de las I, básicamente es una forma de calcular la probabilidad de morirte de algo por arriba del promedio y se correlaciona con diferentes variables de la vida de las personas. Es un artículo hecho para cientos de miles de personas. Y básicamente muestra que si la dieta humana está entre 40 y 70% en base a carbohidratos, su energía es aportada entre 40 y 60% por carbohidratos, es un rango saludable. Por debajo y por arriba, básicamente alto consumo de cosas dulces o inclusive eliminación de cosas dulces, el riesgo sube. El riesgo de que haya enfermedades asociadas a la dieta que aumenta la mortalidad sube de los dos lados. ¿Tá? Ténganlo en mente. No podemos vivir de harinas, pero tampoco podemos vivir de proteínas. Eso es un poco lo que quiero comentarles. Vamos a las grasas. Casi todas las grasas son de la dieta nuestra son triglicéridos, es decir, 3 lípidos unidos a un glicerol, químicamente. Las grasas mayoritariamente comienzan su digestión en la boca, por acción de lipasas de la saliva, y luego en el estómago se emulsionan con el pH, y en el duodeno sigue la emulsión, gracias a la bilis que ya comentamos, en gotas más chiquitas, y luego en el intestino se da su digestión por acción de lipasas. Eso que les menciono abajo es que ha habido una campaña de casi 50 años en contra de las grasas, que son malas, que te hacen mal, que te dan colesterol, que te dan infarto, que te tapan las arterias, lo que fuera. Y en realidad recién en el 2016 se supo, o se llegó a tener información suficiente sobre que dos cosas. Primero, que las grasas per se no son tan malas como pensábamos. Y segundo, que hubo una campaña de desprestigio sobre las aceites y grasas durante casi 50 años, financiada fundamentalmente por la industria azucarera. Entonces, si quieren, pueden leer el artículo del New York Times que está allí, y a partir de ese artículo ir en busca de referencias de calidad para entender el tema, porque es muy, muy interesante. Grasas son esenciales, no las podemos sintetizar todas. Si las eliminamos de la dieta por completo, la quedamos. Y a su vez tienen como objetivo disolver algunas vitaminas liposolubles. Está claro eso. Nuevamente, no leo lo que dice la diapo punto a punto, porque ustedes lo pueden ver luego. Proteínas. La dieta de asado. Para la digestión de proteínas importa mucho más que para otros nutrientes la boca por los dientes. Está claro esto, para romper fibras y el tejido conectivo. ¿Tá? Obviamente proteínas que no requieren ser masticadas, pero piensen que esto de cocinar y poder licuar es bastante reciente evolutivamente. Hasta hace los primeros 400.000 años de nuestra evolución no teníamos esas posibilidades, o sea que los dientes fueron nuestra licuadora. El estómago es central en la digestión de proteínas porque actúa la pepsina, la proteasa que entre otras cosas es capaz de actuar a picar el colágeno del tejido conectivo en bajo pH. Ya lo mencioné. En otro órgano central es el páncreas, que secreta un combo de enzimas proteolíticas, ya las mencioné. Y por último, lo que llama el intestino en general son dipéptidos o tripéptidos, o sea, pequeños pedacitos de 2 o 3 aminoácidos unidos. Y hay proteasas en la membrana, en esas microvellosidades, en la membrana de las células epiteliales que los cortan a aminoácidos, y los aminoácidos son transportados hacia adentro y recuperados. Se estima que más del 99% de los aminoácidos que entran son recuperados. Entonces, pregunta para ustedes.
se fijan, es una eficiencia tremenda. Piensen que un motor de combustión de un auto, hoy por hoy, en el mejor momento, tiene un 40 y pico por ciento de efectividad. Nosotros podemos recuperar el 99% de los aminoácidos, más o menos, grosso modo 90 para arriba, de las proteínas que absorbemos. ¿A alguien se le ocurre por qué los humanos tenemos tanto énfasis en recuperar todo aminoácido que entre con nuestra dieta? Esa es la pregunta al revés. ¿Podemos sintetizar todos los aminoácidos? No, hay una gran cantidad de aminoácidos que son esenciales, que requieren de ingesta. Exactamente. Esa es la razón, si se quieren poner, evolutiva, por la cual recuperamos todos los aminoácidos que podemos en la dieta. Hay 9 que no podemos sintetizar. Sin ellos morimos. Histidina, isoleucina, lisina, leucina, metionina, fenilalanina, teonina, triptofano y valina. No las podemos hacer. Hay que comerlos. Por suerte, casi cualquier cosa de comas tiene proteínas, por lo cual tiene aminoácidos. ¿Está? Fibra. Fibra es el componente de la dieta que no puede ser degradado, que no puede ser digerido. Básicamente sigue de largo. Se clasifican de alguna manera insolubles e insolubles, no importa. Pero lo que yo quiero mencionarles es que la fibra tiene como roles importantes. Primero ayuda a la saciedad y al retrasar el vaciamiento gástrico, le da consistencia al quimo alimenticio. Y luego, el punto que voy a hablar un poquito más después, obviamente ahí menciona la retención de agua y sustancias orgánicas, fuera como pegote de otras cosas, se arrastra otras cosas. Y lo otro que es muy importante es que la fibra, básicamente con fibra digo cereales y verduras y vegetales y cosas como celulosa, que está en todo lo pasto, todo lo verde que comemos, y en cereales y cosas por el estilo hay otras fibras que no son digeridas por nosotros. ¿Tá? Esas fibras en realidad no es que no las digerimos nosotros, no las digieren nuestro genoma. Sí tenemos comensales que viven con nosotros, los intestinos, que es a los que vamos a hablar ahora, que sí digieren fibra. No solamente la digieren, la fermentan. Quiero decir con esto que dentro de nuestro proceso digestivo existe la fermentación también, como las vacas. ¿Tá? Eso capaz que no lo sabían. Capaz que no sabían que el humano también fermenta parte de su alimento. Fermentación es una respiración sin oxígeno. Más, muy grosso modo. Puede sonar una burrada si me agarra fuera de contexto, pero en este contexto sirve para explicarlo. Estamos llegando al último tramo. Hacemos una nueva pausa y hacemos una etapa de preguntas sobre lo que les parezca hasta acá. Estamos bastante bien de tiempo. Quiero dedicar 10-15 minutos a lo último, 10 minutos a lo último. Yo he planteado 60, vamos a llegar bastante bien. Porque me interesa mucho, ya les voy a contar por qué. ¿Dudas o preguntas o cualquier curiosidad? En realidad, esto de la alimentación, todo el mundo tiene algo que decir. Y, por ejemplo, ayer se dio una discusión sobre cosas. Todos tenemos opiniones sobre alimentación, hemos visto dietas, podemos charlar un poco al respecto, a ver si surge algo de fisiopatología que valga la pena hincarle el diente, si tienen ganas. Si no, no sé cuántos están conectados ahora, pues yo no veo las caras de ustedes, pero No tengo preguntas. bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A lo que viene tiene más que ver con mi área de investigación, con mi área de trabajo como científico. ¿Está? Y a mí me interesa mucho. Vamos a hablar de microbiota. Empecemos por un punto importante. No sé si escuchan a mi hija cantando, así que voy a taparme con el empecemos con un punto importante, que es el término flora intestinal no se usa más. ¿Okay? No es que esté mal, hay una convención internacional desde hace varios años para no hablar de flora intestinal porque no son plantas. ¿Tá?
son bacterias, y arqueas y virus que viven dentro de nuestro intestino. La microbiota no es un patógeno, no es una cosa que nos esté invadiendo. La microbiota es el conjunto, resumidas cuentas, les cuento esto porque a mí es particularmente en mi área de trabajo actual y me interesa mucho, investigamos en esto, nos fascina, a mí me fascina, a mis colegas nos fascina, hacemos ciencia en esto en Uruguay, y a su vez es un tema en el cual hay tanto para hacer que cualquiera que esté interesado en trabajar en estas cosas, hable con nosotros, nos encanta. Miles de especies viven con nosotros. En un adulto promedio, más de 2.900 especies, es lo que se estima, viven dentro del intestino. En cuanto a especies, me refiero a especies individuales. Bacteria llamada Escherichia coli o Egertella lenta. Miles de especies distintas. Desde el punto de vista de la cantidad, de 200 gramos a medio kilo de bacterias viven en nuestro intestino. Con nosotros. Son esenciales. En cuanto a la diversidad taxonómica, ¿a qué tipo de bacterias? De todo, desde bacterias comunes de los yogures, lactobacilos, etc., hasta anaeróbicos estrictos que viven en regiones del colon donde no llega el oxígeno. ¿Tá? Hay una microbiota sana, entre comillas, a grandes rasgos, después de haber secuenciado la microbiota, los genomas de la microbiota de miles y miles de personas, sabemos que hay una microbiota sana y sabemos que la microbiota se altera en enfermedades orgánicas, sistémicas, nerviosas, psicológicas, psiquiátricas, estrés, etc. Todo esto lo sabemos, todos ustedes saben que la conexión intestino y cerebro es muy lineal en la vida de uno, son relaciones que son evidentes para todos. Esa relación tiene que ver tanto con la inervación parasimpática del intestino como con la microbiota. Esto ya pues importante, yo quiero comentarles en pasar por la derecha, izquierda arriba, esas gráficas en verticales es, si agarramos el tubo a lo largo, 11 y pico metros, vemos cantidad de nutrientes del principio, mira que van bajando y van siendo absorbidos por el intestino delgado y grueso. El pH empieza muy ácido, la salida del estómago y va subiendo rápidamente. El oxígeno va bajando, bajando, bajando hasta la aerobiosis o hasta microaerobiosis en el colon. Y la cantidad, la carga de bacterias, la cantidad de especies y la cantidad de bacterias que viven en el intestino va subiendo a medida que nos acercamos a la parte final del tramo del tubo digestivo. Y el tipo de bacteria que habita en cada nicho intestinal, o sea, en cada segmento, es distinto. ¿Tá? Cambia en diferentes segmentos del intestino. No voy a decir que cambia de persona a persona, porque sí, es obvio, cambia persona a persona, pero hay patrones genéricos que uno puede obtener luego de estudiar la microbiota de muchas personas. La siguiente diapo la quiero traer a colación porque hoy por hoy es una diapositiva que aparece en muchos lados. Es un momento que causó revolución este concepto del hologenoma, el holobionte, que lo voy a comentar aquí. Y es estrictamente asociado al tubo digestivo. A grandes rasgos, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos 23.000 genes en nuestro genoma. Vamos a hablar así. Todas las bacterias que viven en nuestro intestino juntas codifican por unos 300.000 genes. 100 veces más. ¿Está? No, 3 millones de genes, pero 100 veces más. Hay una enorme capacidad metabólica que reside en las bacterias que viven con nosotros. Y de hecho, esas bacterias que viven con nosotros se encargan de generar reacciones metabólicas que nosotros no hacemos, por ejemplo, algunas con la vitamina K, o fermentar fibra, o inclusive metabolizar fármacos, o inclusive protegernos de patógenos que vienen con la comida, y son parte de nosotros, y funcionan dentro de la lógica del sistema digestivo. No son un órgano, estrictamente hablando, pero sí son parte integral de nuestra biología. Sin esas bacterias, no son bacterias que estén ahí ocupando transitoriamente un lugar. Son simbiontes.
viven con nosotros y nosotros vivimos con ellas. Dependemos de esas bacterias para estar vivos. Eso lleva al concepto de hologenoma, es decir, al holobionte, es decir, la idea de que nosotros somos en sí mismos un ecosistema de miles de especies, porque además no se olviden que hay bacterias en la piel, en las axilas, en las mucosas, en las orejas, en la vagina, en el ano, inclusive hay bacterias en la uretra. Es decir, somos una especie de gran ecosistema de bichos, donde la inmensa mayoría de los bichos no son eucariotas, son bacterias. En el intestino esos bichos son muy, muy importantes. Entonces se habla de hologenoma, holobionte, etc. Son nombres que pueden aparecer por allí. Yo en el Parlabateo trabajamos en varios temas. Yo ayer hablé un poco de este, me voy a pasar a la siguiente diapo, que les quiero comentar un poco de qué va todo esto. Les voy a contar en creo que 3 minutos máximo. Esta es la última diapo. A ver, no, la penúltima, la próxima es la más interesante para ustedes. Una de las líneas de trabajo del laboratorio donde tenemos es, hay un montón de cosas que vienen con la dieta, que se llaman fitoquímicos, por ejemplo, hay un montón de polifenoles, esas cosas que nosotros comemos, que vienen con el vino, con las nueces, con las uvas, con las frutillas, con un montón de plantas consideradas naturales, saludables, etcétera, que están en la dieta mediterránea estándar saludable, que en realidad todas esas cosas que se consideran saludables, nuestro sistema digestivo no las ve, no las puede metabolizar, no tiene forma de hacer nada con ellas. Si no fuera por las bacterias, se irían de largo. El tanino del vino, el que hace también, el polifenol, el resveratrol, todo eso tiene muy poco efecto sobre nuestra fisiología. El efecto está mediado por bacterias del intestino que son capaces de metabolizar esas moléculas y producir otras cosas que sí son activas en nosotros. Si sacamos esas bacterias, se deja de producir esas otras moléculas derivadas, por ejemplo, del tanino, del vino, y el efecto beneficioso que se habla tanto desaparece. Porque en realidad no es que sea beneficioso sobre nosotros directamente, es beneficioso porque media la conversión química de algunas bacterias del intestino en metabolitos que sí podemos absorber y usar nosotros. Esto pasa con un montón de fitoquímicos y es un área de investigación muy, muy interesante. Por último, para cerrar, la microbiota oral. Hablaba de que todo el tubo, en realidad en el estómago también tiene bacterias. Ustedes saben, han oído hablar del Helicobacter pylori, lo pueden estudiar. En el pylori viene del esfínter píloro, reside allí. No hay casi que ninguna región del tubo digestivo que se pueda considerar estéril, en el sentido que no tenga bacterias, o arqueas, inclusive, ni les digo fagos y virus. Y la peor, o la que más cambia, cambia durante el día, con las comidas, con el uso, con los dedos en la boca, con el mate, con el agua, con lo que fuera, la que más altera, la que más fluctuaciones tiene, es la oral. Por motivos obvios, es el punto de entrada de toda la microbiota que va al intestino. Y a su vez no hay una única microbiota oral. Cada nicho de la boca tiene diferentes bacterias. Y de hecho, la presencia o ausencia de determinadas bacterias en determinados lugares de la boca correlaciona con un montón de patologías, desde patologías orales, como periodontitis, pérdida de dientes, inflamaciones, etc., hasta patologías crónicas. Inclusive hay muy buenos estudios que muestran que la presencia de determinadas bacterias en la boca funciona de factor pronóstico al desarrollo de algunos tipos de cáncer intestinales, como el cáncer de colon. Porque no se olviden que la conexión es constante y de hecho la mayoría de las bacterias pueden sobrevivir al estómago, porque en realidad tienen paredes, sobre todo las gram-neg, tienen paredes que le permiten sobrevivir al pH. Si bien no les gusta, mueren muchas, algunas siguen de largo y llegan a colonizar intestino. Por eso nos agarramos a veces de intoxicaciones, por eso está Clostridium difficile, que ustedes ahora no voy a hablar, que es una bacteria natural del intestino que cuando crece por determinado nivel produce una inflamación crónica y una enfermedad muy difícil de reemplazar, muy difícil de atender, que farmacológicamente es muy poco tratable y que de hecho en el mundo hoy por hoy se trata con trasplante fecal.
Eso básicamente implica, aunque suene horrible, implica transferir materia fecal de una persona sana a una persona enferma, previa enema y limpiado, con el objetivo de que las bacterias de la persona sana colonicen el intestino de la persona que viene con ese problema. Y esa es la única forma actualmente de tratar esta infección del Clostridium difficile que es tan complicada en el mundo. Y de hecho, los trasplantes fecales se están usando para otro montón de cosas. Por ejemplo, tenemos un trabajo en conjunto con colegas de la Escuela de Nutrición. Se utiliza incluso para el trastorno del espectro autista, porque hay una relación entre el intestino y el cerebro muy marcada, que no la mencioné, que era la diapo anterior, y eso también se estudia. Y nuestro trabajo implica trabajo con pacientes, con personas, etc. Es muy interesante. En resumen, la microbiota oral es un área de estudio en Uruguay inexistente, la estamos recién empezando, extremadamente interesante, como factor pronóstico, desde todo punto de vista. Con esto, bueno, esto es un poco el proyecto grande, el marco teórico de nuestro trabajo, lo pueden ver en esas 2 páginas web que quedan allí, y somos un grupo de investigación de genómica, de bioquímica, de fisiología, de bacterias y su interacción con nosotros, con los humanos. Y con esto termino, voy a dejar de compartir y dar espacio a preguntas, y ayer hice otra historia, así que los pueden ver. A ver si logro volver al modo completo. Bueno, no sé si siguen allí. Tenemos tiempo, mi objetivo era estar en 60 minutos y más o menos fue lo que hablé. Así que tenemos tiempo de preguntas, de comentarios, etc. La parte más científica que elegí para hablar ayer fue otra, o sea que pueden ver la charla también de ayer y complementar la otra parte. Mientras ustedes se acomodan, yo estoy intentando volver a la pantalla completa, que ya me pasó una vez y no sé cómo se hace. Perfecto. Bueno, si vamos a dar unos minutos más, a ver si se les ocurre algo que quieran comentar o preguntar, y si no, vamos a ir liquidando. Espero que les haya resultado interesante, y el objetivo era no solamente transmitirles la parte más fisiología, fisiopatología, etcétera, sino conectar con las otras clases, y a su vez contarles un poco de investigación que se hace en Uruguay en temas vinculados al sistema digestivo, en particular a la relación entre bacterias y nosotros. Les quiero recordar que estamos con este sistema de clases de consulta los días viernes, que por ahora no ha aparecido nadie. Yo imagino cuando llegue el parcial van a aparecer todos como locos. Aprovechen, este viernes está Vanessa, que está conectada acá en la clase. Y el viernes que viene estoy yo, y ya luego es el parcial. La próxima semana es la última, que es respiratorio, y ya ahí terminamos este curso, que ha sido un poco raro, como ustedes saben, por sus características. Entonces les voy a dar unos minutos más, a ver si a alguno se le ocurre y quiere comentar algo, y si no, veo solamente 2 caras. Gracias Marco y Franco por aparecer, no como avatars apagados. Y si no, esta clase ya la subo, ya subí la de ayer, pueden ver que la parte final es distinta. Aprovechen, chusmeen. Y si no, vamos terminando por acá. Obviamente que estoy total disposición para cualquier tipo de pregunta que tengan. No sean tímidos.
Bueno. Son libres, váyanse. Gracias. Nos Gracias. vemos. Chao, que anden bien. Chao, Chao, gracias. Chao, gracias.